Mercedes Gallizo fue secretaria general de instituciones penitenciarias entre 2004 y 2011 y acaba de publicar el libro Penas y personas, 2810 días en las prisiones españolas, con la editorial Debate. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Ha recibido usted unas 10.000 cartas de presos durante sus 8 años en el cargo y en el libro reproduce algunas de ellas. ¿Qué cuentan esas cartas? Bueno, sí, la verdad es que la idea de escribir el libro surgió de las cartas, porque, bueno, empecé a recibir muchas cartas, a leerlas y a contestarlas, y a través de las cartas, pues vi la realidad pues a través de las personas, ¿no? Que es una de las mejores maneras de ver la realidad. Desde porque luego. En fin, conoces lo que es el sistema, cómo funciona, las cosas que se hacen, las que se deben de hacer, los conflictos y los avances que hay, pero la visión que cada persona tiene de cómo vive la privación de libertad y sobre todo la historia que tiene detrás es irrepetible, y a mí las cartas me sirvieron de una gran ayuda en mi trabajo. Con el libro pretende dar voz no solo a los internos, sino también que se valore el trabajo de los funcionarios. Y la pregunta es, ¿contestó todas esas cartas? Sí, todas las cartas se contestaron, y además pues tratamos de que se contestaran no de una manera formal, de decir hemos recibido su carta, sino bueno, pues atendiendo a lo que se decía, se pudiera o no se pudiera hacer, ¿no? Pero a las personas hay que contestarles cuando te escriben y hay que explicarles si una cosa que piden no es posible, pues por qué no es posible. Dice usted que ha llorado muchas veces leyendo esas cartas. Bueno, la verdad es que, en fin, es difícil no conmoverse cuando alguien te cuenta pues historias terribles, ¿no? Que han formado parte de su vida, y es difícil no preguntarse qué habría sido esa persona si hubiese tenido otras circunstancias, o si hubiese encontrado a alguien que le hubiese ayudado a llevar su vida por otro sitio. Y detrás de las personas que cometen delitos, pues hay, claro, el delito, el daño que causaron en su momento, pero también hay personas que han estado muy destruidas, ¿no? Ha estado 8 años al frente del sistema de prisiones, en una época, además, de bonanza económica. ¿Hay cosas que se podrían haber hecho mejor? Pues claro, seguro. Sí. Seguro que se podían haber hecho. La verdad es que, bueno, fue una época, a mí me cogió también un par de años de la crisis, pero bueno, luego hubo otros años en los que la situación era distinta, ¿no? Pero también es cierto que en los años que yo estuve es cuando se produjo un mayor incremento de la población reclusa, y eso presentaba muchísimas dificultades para administrarlo adecuadamente, para que ese crecimiento de la población pues no derivase en condiciones no dignas para las personas que estaban en los centros penitenciarios. Había también, la gente tiene la idea de que todas las prisiones son nuevas y están recién abiertas, pero no es verdad. Hay algunas que tienen muchísimos años y en algunos casos pues que estaban poco cuidadas, ¿no? Y también pues hubo que hacer inversiones para mejorar las condiciones de habitabilidad. Estaban los centros saturados en aquel momento. Sí. En esa época pues bueno, creció mucho la población reclusa, a pesar de que en fin, había un plan de centros que se puso en marcha y que se intentó acabar lo antes posible. Pues la construcción de un centro penitenciario tarda mucho, ¿no? Y bueno, pues durante unos años pues ha habido algunas dificultades en eso, que había más población de la adecuada, y eso afecta no solo a las condiciones de vida, sino también al trabajo de los profesionales, que se complica y que además pues no permite que sea un tratamiento tan individualizado como nos gustaría que fuese. Dice usted en el libro, las madres de los presos no les abandonan nunca, y sentir ese afecto es para ellos la mejor tabla de salvación. Pues sí, esto es algo que yo he percibido en este tiempo y que he querido resaltar también, ¿no? Porque muchas veces el delito que algunas personas han cometido, sobre todo las que están enganchadas a la droga, que son
pues un porcentaje muy elevado de las personas que acaban en prisión, pues ha hecho mucho daño también a su familia. Claro. Y en fin, pues es fácil imaginar una persona que tiene este problema, que está dependiendo de las drogas, que necesita sacar dinero para tener su dosis, pues acaba martirizando a su familia, acaba, en fin, abusando de ellos, y en ocasiones pues peor todavía, ¿no? Infringiendo malos tratos. Y a pesar de eso, pues yo lo que he visto también es que es muy raro el caso de las familias que abandonen a los suyos, sobre todo en el caso de madres de drogodependientes que saben que sus hijos son enfermos y que muchas veces incluso pues ven como una esperanza que ingresen en prisión, a ver si conseguimos entre todos que dejen la droga y que vuelvan a ser pues personas preparadas para vivir en la calle con normalidad. 900-630-630, 900-630-630, el teléfono que nuestros despiertos pueden marcar hoy si quieren charlar sobre las cárceles. Respecto, Mercedes, a las mujeres que son madres dentro de la prisión, ¿esos niños tan pequeños ven su vida marcada por haber pasado los primeros años dentro de una cárcel? Pues yo creo que sí. Fíjate que en el reportaje contabais que hay muchas personas que están en prisión que antes han pasado por centros de menores, ¿no? Sí. Es decir, que ya han cometido delitos siendo menores de edad. Bueno, pues yo he conocido a personas que han nacido en la cárcel, que sus madres estaban presas cuando ellos vinieron al mundo. Y, en fin, no diré que haya nada en esta vida que te marque de una manera definitiva, pero desde luego sí que condiciona mucho tu futuro el haber pasado los primeros años de tu vida en una prisión. Además es que es algo tan injusto, tan incomprensible, tan, en fin, fuera de nuestros parámetros de normalidad, el ser más inocente del mundo, que es un niño, pues tenga que vivir en una cierta privación de libertad porque sus padres han cometido errores, que creo que en fin, que había que hacer todo lo posible para intentar que los niños salieran de la prisión, ¿no? Y bueno, y que pudieran seguir con sus madres. Por eso se hicieron las unidades de madres. Usted ha dicho que se penaliza más a quien roba 2.000 euros que a quien roba decenas de millones. Bueno, desde fuera muchas veces tenemos la sensación de que efectivamente los ricos y los poderosos nunca pisan la cárcel, pero ¿dentro también se tiene esa sensación? Sí, yo creo que es una de las cosas que hace a las personas desconfiar más del sistema, ¿no? El que se percibe al final pues que no es igualitario para todo el mundo, aunque es verdad que las leyes son iguales para todos y que, en fin, vivimos en un país democrático y además en un Estado de Derecho donde la ley rige para todo el mundo. Uh-huh. Pero es cierto que la forma de cometer el delito, sobre todo pues si hay intimidación, si hay violencia, que es lo que suele pasar en los hurtos y en los robos, aunque sean de pequeñas cantidades, eso está muy penalizado frente pues a otro tipo de delitos económicos que no necesitan ejercer ese tipo de violencia. Quizá es otra la violencia que se ejerce, ¿no? Cuando se estafa a las personas o cuando en fin, se desvía dinero público para intereses particulares. Entonces, esta sensación que mucha gente tiene de que están larguísimos años en la prisión, uh-huh, habiendo cometido delitos de poca monta. Lo que pasa es que son muchos y se suman y se van encadenando unos detrás de otros, porque nos encontramos pues lamentablemente con un porcentaje muy alto de personas que provienen de la marginalidad, de un mundo pues en el que han estado muy condicionados por la droga, han vivido, en fin, siempre en los límites de la ley, y si no conseguimos sacar a esas personas de ese círculo infernal, pues acaban su condena y vuelven otra vez al punto de partida. Y ese es el principal trabajo que tiene el Estado, ¿no? El tratar de sacar a flote a esas personas, sobre todo a las que tienen un problema real,
como es la drogodependencia, que es la que les lleva a cometer delitos, y en fin, hay que hacer todos los esfuerzos posibles, porque eso es lo que da más seguridad, ¿no? La mayor seguridad no es que estén en prisión 2 años, 3 o 4, sino que cuando salgan a la calle hayan superado el problema que les llevó al delito. ¿Hay personas que jamás podrán reinsertarse en la sociedad? ¿Porque están fuera del sistema, simplemente? Bueno, si están fuera del sistema, yo creo que la obligación de todos es preguntarnos por qué, claro, y si podemos hacer algo para que, en fin, vuelvan a recuperar, a veces incluso la ilusión por vivir, las ganas de vivir y la perspectiva de que se puede ser feliz en la vida con otras cosas, cuando también en el reportaje se hablaba de tantas personas que cuando ingresan en prisión no tienen sus estudios más básicos ni siquiera finalizados. Pues eso también coarta mucho las expectativas vitales. Cuando alguien aprende a disfrutar, pues aprendiendo, disfrutando de la cultura, leyendo un libro, en fin, descubriendo que hay cosas más placenteras en la vida que una dosis de una droga que al final lo que te crea es una dependencia y una esclavitud brutal, aunque aparentemente durante unos minutos pues puedas pensar otra cosa. Pues, en fin, ese es el trabajo que hay que hacer. Desde luego es un trabajo difícil, y no solo depende de lo que pase mientras estas personas están en prisión, sino de lo que pase después. Porque si alguien que ha hecho ese esfuerzo de estudiar, de dejar las drogas, de aprender un oficio, luego cuando termina su condena pues se encuentra con que no tiene oportunidades, no tiene una casa donde vivir, no tiene un trabajo, pues tiene mucho más riesgo de que vuelva al ambiente marginal de donde salió. Usted ha creído siempre en el trabajo como herramienta de reinserción y rehabilitación, pero sí, no sé si fuera o dentro de la cárcel, si la cárcel rehabilita. Bueno, ese es el eterno debate, ¿verdad? Es un debate, sí. Es un debate permanente, ¿no? Porque es verdad que la prisión puede ser una oportunidad para alguna gente para hacer una parada en su vida y para afrontar problemas que antes no había afrontado. Pero también es cierto que el entrar en prisión pues crea, en fin, mucho resentimiento, un sentimiento todavía más antisocial, porque muchas personas pues creen que la vida ha sido injusta con ellos y que no tendrían que haber acabado ahí. Y también pues porque, en fin, es un mundo complicado en el que se entra, ¿no? Y eso no ayuda, en ese sentido, ni siquiera en el sentido más personal y más psicológico. Hay muchas personas también que se deprimen mucho y, en fin, que desarrollan patologías importantes pues porque no superan lo que es la privación de libertad. Yo a veces veo que vivimos en una sociedad que minimiza lo que es la prisión y la privación de libertad y sin embargo yo estoy convencida de que a medida que la sociedad es más libre y tiene más oportunidades, es más duro para una persona el perder su libertad, ¿no? El poder hablar con tus amigos, hacer las cosas que quieres, pasear, tener tus afectos cerca, poder hablar por teléfono, comunicarte con el móvil y, en fin, tantas y tantas pequeñas y grandes cosas que se echan mucho de menos cuando se entra en prisión. En el año 2011, usted se quejaba en los medios de comunicación de que las cárceles no estaban preparadas para atender a enfermos psiquiátricos. En ese momento, y según sus datos, el 42% de los reclusos sufría algún tipo de enfermedad mental. Y en una entrevista de 2010, se refería usted a las cárceles como los psiquiátricos del siglo XXI. Y decía que la gente con graves trastornos debería estar en un centro sanitario especializado y no en la cárcel. ¿Eso se ha resuelto? No, eso está muy lejos de resolverse ni en España ni en los países de nuestro entorno. Creo que es uno de los grandes problemas de los sistemas penitenciarios. ¿Se debería hacer algo?
Claro, se debería primero hacer políticas preventivas, porque muchas de las personas que tienen estas patologías, si no están convenientemente atendidas, si no se diagnostica su enfermedad, si no tienen pues la medicación adecuada y el seguimiento y el control adecuados, pues pueden, cuando se descompensan en momentos determinados, pues producir hechos violentos o en fin, antisociales, diríamos, ¿no? Y estas personas pues al final acaban en prisión porque tampoco hay un sitio alternativo a donde remitirlas. Y esto es muy duro decirlo, pero vivimos una sociedad que decidió hace pues 30 o 40 años que los psiquiátricos no eran los sitios más adecuados para que una persona con una enfermedad mental recuperase su salud, porque, en fin, un ambiente de privación de libertad, de mucha disciplina, de control de todos los movimientos, pues no es muy adecuado para las personas que tienen estas patologías. Y en la medida en que no existen centros de atención puntual o de atención incluso pues de media o de larga estancia, en la medida en que eso sucede, pues cuando estas personas van ante el juez porque han cometido un delito, el juez, pues claro, no les pone en la calle porque sabe que van a estar desamparados y les acaba mandando a prisión, y creo que esa desde luego no es la mejor fórmula. Yo creo que la sociedad se tiene que concienciar de que la enfermedad mental es una asignatura muy pendiente y que en el tiempo en que vivimos cada vez afecta a más personas por muchas razones, por la crisis, por la forma de vida, sí, por tantísimas cosas que sería muy largo de explicar, y que tenemos que tener políticas públicas de atención a las personas que tienen patologías psiquiátricas para evitar que devengan en actitudes antisociales, porque una persona que tiene una enfermedad mental, incluso una enfermedad grave, no es una persona peligrosa. Ahora esa persona tiene que estar tratada y tiene que estar acompañada, y tiene que tener sus apoyos, sus refuerzos y a veces sus sistemas de control, ¿no? Pero la prisión no es el sitio adecuado para que estén. El teléfono que ustedes pueden marcar, 900-630-630, 900-630-630, para hablar hoy de un tema complicado, difícil, polémico en algunos casos. 900-630-630. Usted ha dicho que estamos a la cola de Europa en cuanto a sistemas alternativos de cumplimiento de penas. Dedica precisamente uno de los últimos capítulos del libro a hablar de este tema. ¿Cuáles son esos sistemas alternativos, Mercedes? Sí, yo también suelo decir esto, porque en España es que a veces creamos unas ideas preconcebidas que luego es muy difícil cambiarlas, ¿no? En España se tiene la idea de que nuestro sistema penal no es muy duro y que se pasa poco tiempo en prisión. Ya se ha explicado en el reportaje que no es así, que España es un país que tiene un código penal muy riguroso y que hay mucha gente en prisión teniendo un índice de delitos bajo, ¿no? Aunque no sé si endurecer las penas es el mejor sistema para reducir la delincuencia. Ya, bueno, además de eso, que ya he explicado antes, que la manera de reducir la delincuencia es sacar a cada persona de cada uno de los pozos en los que se ha metido, y en fin, y eso requiere pues un trabajo multidisciplinar por parte de mucha gente, ¿no? Pero, en fin, también vivimos eso en un tiempo en el que no acertamos muy bien a atender a aquellas cosas que requieren más esfuerzo, que requieren más inversión, que requieren más dedicación, y queremos soluciones rápidas y sencillas a todos los problemas. Y en este caso, pues es muy complicado que esas soluciones se produzcan, ¿no? Y bueno, así como España es un país puntero en instalaciones penitenciarias, en el tratamiento, en las políticas de tratamiento de drogodependientes, de personas con otras patologías sociales que están en prisión, sin embargo, estamos detrás de los países de nuestro entorno, muy atrás,
en entender que las penas se pueden cumplir sin entrar en una prisión y que a veces hay medidas que sirven para reparar el daño causado también, aparte de para tener pues una penalización por la conducta que se ha cometido, y que son más educativas, son desde luego más baratas y son muy eficaces. Y los trabajos en beneficio de la comunidad, o el que una persona pues tenga que estar durante un tiempo siguiendo un tratamiento para superar su alcoholismo o su drogodependencia, pues tiene una efectividad muy alta en determinadas personas. Claro, hay personas más complicadas, ¿no? Pero, en fin, personas que han cometido un único delito, un primer delito, y que ingresar en prisión pues hace que, aparte de todo este choque emocional, del cambio de vida, de todo lo que representa, el alejamiento de su familia, pues también a veces pierden su trabajo y pierden pues una cierta estabilidad que antes tenían, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que tratar de evitar, y existen penas y medidas alternativas, o existen formas de cumplimiento que no requieren estar las 24 horas del día privados de libertad, sino una parte del día, ¿no? Y bueno, eso se puede hacer en centros de inserción, se puede hacer con sistemas de control telemático, en fin, han avanzado mucho los sistemas de control que permiten hacer esto, y de hecho en otros países hay un porcentaje mucho más alto de la población penada que no ingresa en prisión. Mercedes Gallizo, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero recomendar a nuestros despiertos el libro Penas y Personas, 2810 días en las prisiones españolas, editado por la editorial Debate, y gracias por acercarse a los estudios de Radio Nacional en Zaragoza. Pues muchísimas gracias a todos por el interés por este tema, que a veces pues parece que los altos muros que rodean las prisiones lo convierten en opaco, ¿no? Y yo creo que es bueno que se conozca. Muchas gracias. Buenas noches.